Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, vamos a leer sus primeros 6 versículos. Mateo capítulo 7, leemos los primeros 6 versículos. Alabanza al Cristo de la gloria. Amén. Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Bernardo, que están con nosotros, la hermana Reina, ¿verdad? Velázquez, ¿verdad? Así es, gloria al Señor. Dios bendiga a cualquier hermano más amigo que esté de visita y a los que no he visto desde que vine de Argentina y hasta ahora los estoy viendo. Gloria al Señor. Y yo no es porque no me haya congregado, yo he venido a los cultos. Mateo 7, 1 al 6, ¿lo tenemos? La palabra la leemos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahí como está, dígale: Señor, esta mañana vengo a que hables a mi vida. Ya he adorado tu nombre, he cantado alabanza, he ofrendado. Lo que he hecho, lo he hecho con gozo, con alegría, con gratitud. Ahora, Señor, me preparo para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, mi corazón, pensamiento y emociones. Mis metas, propósitos y objetivos, todos estén sujetos a tu voluntad y a tu palabra. Habla mi corazón ahora, transforma mi vida. Hace una operación desde adentro en mi corazón para reflejar por fuera aquello que tú has hecho en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús lo ponemos todo en tus manos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Dando gloria a Dios, se sienta. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos tomado una base bíblica muy conocida, muy famosa, por cierto. Este texto bíblico, como le llamamos texto, no solo un versículo, texto es todo el párrafo que encierra lo que leímos, relacionado al mismo tema, con el mismo propósito. Este texto, hermanos, es un texto muy famoso, pero demasiado famoso. No hay día que usted no vea las redes sociales que ese texto está ahí reluciendo. Aleluya. Y este texto se está usando de una manera peligrosa y astuciosamente, de una manera maliciosa, para coartar el poder del evangelio, la predicación de la verdad que hace libre al hombre. Y por eso yo he titulado el mensaje de este texto ahora: el bozal de los predicadores contemporáneos. Amén. El bozal de los predicadores contemporáneos, de los predicadores de nuestra época. Porque eso es lo que este texto ha llegado a ser. Hermano, todo mundo ha agarrado este texto para hacer en sí mismos un carapacho. ¿Sí sabe lo que es un carapacho? Un armazón de armadillo, de cuzuco, de tatú, de campincho, no sé, yo estoy mencionando los nombres por lo que lo conozco en los países donde he andado. Ese animal carapachudo, para hacer una coraza de tortuga, aleluya. Bueno, pues la tortuga por lo menos saca la cabeza para ver qué observa. Hay unos que se meten del todo y ni la cabeza sacan. Entonces han agarrado esta base bíblica para hacer esa trinchera, para hacer hermano, esa casamata, ese tatú, hermano, donde ellos se defienden del borbandeo de la palabra. Pero la verdad es que el texto no es para eso. Cuando el texto está mal interpretado y se interpreta con intenciones malévolas, con fin de cobijar nuestro comportamiento malvado delante de Dios, entonces corrompemos la palabra del Señor, le quitamos o le añadimos
para beneficios personales. Pero a última hora, ¿qué ganamos con eso? Si esa misma palabra es la que nos va a pasar la lista al final de la historia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Usted trata de corregir a alguien y usted ¿quién es para juzgarme? No me juzguéis, solo Dios puede juzgarme. No has leído que no juzguéis para que no seas juzgado. Y eso es una defensa, hermano, como gato panza arriba. ¿Ya has visto los gatos? Cuando se ponen panza arriba, ¿quién se le acerca, hermano? Son 4 garras volándole para todos lados. Amén. Entonces, hermano, este texto no es para eso. Así que yo quiero pastorear una iglesia que conozca la Biblia. Y que no ande agarrando tu cita por allá. Como las vacas de un tío allá en el piche, hermano. Nunca él se preocupó por los potreros. Todo el tiempo una espina blanco y todo montañoso los potreros. Así que él iba a echar las vacas ahí, pero no había que comer. Entonces las vacas cuando salían del potrero iban por toda la calle buscando bolsas de plástico, pedazos de chancleta. Y así vivían esas vacas, unas solas calandrias, casi los esqueletos caminando, hermano. Para ellas no había invierno ni verano, era igual. Hermano, porque no tenían alimento. Una iglesia que no se alimenta de la palabra, aleluya, que me perdonen las vacas. Pero una iglesia que no se alimenta de la palabra es igual y está comiendo cualquier hojarasca que sale en las redes sociales, cualquier chancleta vieja anda mascando. No, aquí hay palabra de Dios para nuestra vida. A su nombre. Primero quiero comenzar diciéndole que Dios no prohíbe el juzgar con justo juicio. Es decir, en base a la palabra. Cuando la Biblia dice que podemos juzgar, y lo vamos a ver más adelante, podemos juzgar con justo juicio. Está hablando de que podemos juzgar conforme a la palabra. Porque Dios no juzga al hombre simplemente adivinando. Dios conoce el corazón del hombre y no solo el corazón, sus intenciones. Y lo hace a través de su palabra. Hebreos 4:12 nos está diciendo claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante y penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. Que ante esta palabra y el Dios de esta palabra, todas las cosas están desnudas, todos nosotros estamos desnudos ante aquel a quien tenemos que darle cuenta. Denle un fuerte gloria a Dios en esta hora. Entonces Dios puede juzgar al hombre a través de la predicación de la palabra. La pregunta es, ¿quién la predica? ¿Acaso Dios manda a un ángel a predicar? Dios tiene un ángel para predicar el evangelio, pero todavía no lo ocupa. Lo va a ocupar al final de la tribulación. El ángel del evangelio eterno va a tener una predicación, pero es por los aires al final de la tribulación. Hasta el momento ahorita los ángeles no predican. Un ángel se le apareció a Jairo. Amén. Perdón, a Cornelio. 2 hombres que me confunden, pero los 2 eran buenos. Ahora, a Cornelio se le presentó un ángel y solo le dijo, dice el Señor que está bien lo que estás haciendo, vas por el camino, pero te falta algo. Por algo le dijo que te falta, tienes que mandar a Jope para que traigan a Pedro y él te va a explicar lo que te falta. ¿Acaso el ángel no le podía dar el mensaje? Y era más creíble, yo le creo mejor a un ángel que a usted, aunque se llame ángel por nombre. Aleluya, porque hay ángeles negros. Entonces, hermano, pero este ángel se limitó. Y le dijo, el mensajero de la palabra, el mensajero de la predicación, el mensajero de la palabra que te va a dar la vida eterna, se llama Pedro y está en Jope, mándalo a traer. Entonces los ángeles respetan. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Dios juzgará al hombre todo el tiempo, desde principio al final, y lo juzgará a través de la predicación de la palabra. Amén. Según la Sagrada Escritura, la palabra de Dios actúa como un espejo, lo dice Santiago. Como un espejo, como un estándar de justicia. Solo que quienes la predicamos debemos de estar irreprensibles en lo que juzgamos a los demás. Porque cuando usted lee el texto se da cuenta que la prohibición se ve así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, si solo eso estuviera escrito, entonces no hubiera predicación. Pregunto,
¿quién se atreviera a predicar si toda la predicación es juicio? Toda la predicación desde que comenzamos es juicio. Dios nos tiene a nosotros aquí para confrontarnos con su palabra. Eso se llama juicio. La palabra pone en evidencia lo que nosotros tenemos en oculto. Se llama juicio. La palabra presenta las pruebas de lo que usted ha hecho. Se llama juicio. ¿Cómo pudiéramos predicar sin juzgar? Entonces tendríamos que volvernos apóstoles de la nueva era para solo hablar de dinero, para solo hablar de prosperidad, para que usted pueda tener 3 maridos, hermana, pero siempre le ofrecemos cielo. Para que usted pueda tener 5 mujeres, hermano, y siempre le ofrecemos reino eterno. Entonces podemos hablar así, pero no es ese el mensaje de Dios. El mensaje de Dios confronta el pecado y eso se llama juicio. Y entonces el Señor dijo: no juzguéis para que no sea juzgado. Ahora, pero luego dice: porque con el juicio que juzgáis seré juzgado, y con la medida que midieres seré medido. ¿Lo dice sí o no? Ahora viene y sigue diciendo, oiga lo que dice: ¿por qué miráis la paja del ojo que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está el problema. En lo que usted va a exhortar, en lo que usted va a reprender, en lo que usted va a corregir a otro, debe de asegurarse que usted está libre. Lo que el Señor no quiere es que el comal esté corrigiendo a la olla cuando los dos tienen tile de la misma hornilla. Sí, me estoy dando a entender. El choco reprendiendo al tuerto. El cojo al manco. No es así. Dice que tenemos, por eso es que el apóstol Pablo dice de esta manera: hermanos, si alguno sorprende a un hermano en un error, vaya como espiritual. ¿Cómo tiene que ir? Como espiritual. A restaurarle. Usted no puede quitarle la llanta explotada al carro, bajarla de repuesto que también anda aplastada. ¿Verdad que no? No podemos lavar los platos con lodo. Amén. Entonces dice claramente: vosotros que sois espirituales. Un carnal no puede ir a restaurar a un caído, porque el caído se va a poner como gato panza arriba y le va a sacar todos los petates al sol, y entonces va a venir caído el otro también. No podemos mandar un enfermo a sanar a otro enfermo, tiene que ir un médico. El Señor dijo que son los enfermos que necesitan médicos, los alentados no. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, dice: vosotros que sois espirituales, id y restaurarle, oiga, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Antes de abrir la boca para corregir a otro, me tengo que considerar si yo estoy haciendo bien las cosas. Si no las estoy haciendo bien, entonces me espero mejor mi corrección para poder corregir a otro. Alabe a Dios si puede. Amén. Entonces, no está prohibido el juicio, siempre y cuando de quien venga el juicio debe de estar irreprensible en lo que está juzgando a los demás. Pedro recibió una exhortación del apóstol Pablo. Y Pablo lo llamó y lo puso cara a cara. Porque Pedro tenía un problema. Cuando Pedro hablaba con hermano Rodolfo, hablaba de Salvador. Y cuando Pedro hablaba con Salvador, hablaba de hermano Rodolfo. No toque a nadie, porque yo sé que usted conoce a alguien así. Hay gente que va a la casa de los Fuentes para hablar de los Viera y vienen de los Viera a hablar de los Fuentes. Periodista le dicen. Lleva y trae. ¿Me está escuchando? Pero Pedro, hermano, andaba así, comía con los gentiles y criticaba a los judíos. Estaba con los judíos, hablaba de los gentiles. Y Pablo se dio cuenta. Y Pablo lo llamó y lo reprendió diga conmigo, cara a cara.
lo llamó y lo reprendió cara a cara. Y yo no encuentro a Pedro, a pesar de lo bravo y soberbio que era, no lo encuentro diciéndole: ¿y tú quién eres para que me juzgues? Además que tú eres un allegado, no anduviste con nosotros. Yo ni te creo tu apostolado, tú eres tierno en el evangelio. ¿Qué me venís a enseñar a mí? No, no, no. Pedro aparece en sus cartas escribiendo y dice: a las cuales cosas que hay muchos que las tuercen, pero nuestro amado hermano Pablo nos ha corregido más de alguna vez. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Porque el predicador que predica debe predicarse a sí mismo. Y por eso es que Pedro pone eso en su carta. Tú que predicas que no sea de hurtar y andas hurtando, ¿para qué predicas que no robe? Mejor unite a la banda. Mirabas al ladrón y corrías con él. Amén. Entonces es mejor unirse a la banda. En el Evangelio de Juan 12:48 se establece que quien rechaza a Jesús y que no guarda su palabra será juzgado. Y en el día final lo juzgará la misma palabra que rechazó. ¿Y cuánta gente rechaza la palabra porque la toman como si el hombre se las está aplicando? ¿Y qué se mete en mi vida ese hermano? Dice, si a él que le importa, es que no es el hermano, es Dios con su palabra. El día que entendamos eso, nuestra vida va a cambiar. Vamos a dejar de estar seleccionando quien nos diga la verdad. Amén. Y yo siempre he dicho una cosa: a última hora, si el que está predicando no se quiere someter y no quiere hacer las cosas bien, pero me está diciendo que yo las haga bien, le agradezco. No crea que Balaán no le agradeció a la burra cuando le dijo: no miras el ángel que está delante. Si yo me vengo arrimando, yo todo el tiempo te he llevado, te he traído, nunca me he quejado de lo que tú me haces, de lo que me llevas a los cerros, a los barrancos. Pero si yo no quiero pasar ahora es porque hay un ángel adelante con su espada extendida. La burra hizo entender al profeta. ¿Cómo no voy a entenderlo yo a usted que predique y no lo viva? Si lo que predicó a mí me sirve, yo lo agarro. Hay muchas cosas que salen ahí hablando gente que son perversos, hermano, pero ahí hay cosas que a mí me sirven y yo esas cosas yo las agarro. Es que esto es como comer pescado. Cómase los lomos, las espinas se botan. Yo tengo un primo hermano que agarra la pescada aquí de la colita, como que esas picadoras de zacate, hermano. No deja nada. Qué bárbaro. No, el pescado se come la carne, no los huesos. Amén. ¿Por qué dije que este es un bozal para los predicadores contemporáneos? ¿Qué es un bozal? ¿Quién no lo va a saber? Pero lo voy a explicar de esta manera. El bozal es algo que se utiliza para silenciar o para impedir la expresión de una verdad. Amén. Se refiere por lo general a mecanismos de censura. Estoy hablando en el término de la iglesia, de nosotros adentro. El bozal, que es la vuelta que se le da con el mecate al animal en la trompa, en el hocico, para someterlo. Ahora, en la Biblia y para nosotros, ese bozal es, hermano, el miedo que tenemos a las censuras por lo que predicamos. Entonces, la mayoría de predicadores están embozalados porque ellos no quieren ofender, no quieren ser censurados, no quieren un comentario malo en sus mensajes, no quieren comentarios ofensivos. Ay, si usted leyera los comentarios que salen en las predicaciones que yo predico. Uy, hasta mi mamá me recuerdan ahí. Ya viste, tiene como 40 años de haber muerto ya. Entonces, pero eso es un bozal. Dependiendo del contexto, puede tratarse de una orden de silencio o medida cautelar judicial. Amén. Coloquialmente llamada bozal legal. Cuando es un juez el que da la orden que usted no puede hablar eso. Ahorita mismo, en el mundo entero, con la depravación moral que la sociedad está teniendo, con las organizaciones corrompidas y sodomitas,
En muchos países las grandes cortes han hecho decretos en los que usted como predicador no puede leer ciertos textos de la Biblia porque va preso. Eso es un bozal. Se le llama bozal legal. Amén. Bozal legal. También puede suceder por bien de presiones sociales, por bien de presiones políticas o religiosas que buscan silenciar el mensaje incómodo que no quieren escuchar. Pero cuando es el mensaje de Dios, el hombre tiene que entender que cuando Dios habla, no tiene compadre. No hay compadre hablado, no hay cohecho, no hay gato encerrado. Dios no tiene compromiso con nadie. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre sea la gloria. Esto me recuerda cuando aquel muchachito, aquel joven llamado Esteban, diácono de la iglesia primitiva, recién elegido como diácono, pero lleno del Espíritu Santo, abandonó el aposento alto cuando todos se habían quedado encerrados gozándose ahí. Él entendió las palabras del Señor Jesús, que había dicho que cuando recibieran poder iban a salir a ser testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Él abandonó el aposento alto y apareció en las calles y en las plazas gritando el mensaje con autoridad, a tal grado que todas esas gentes, autoridades religiosas, militares, políticas de Israel, se amontonaron y se tapaban los oídos a la voz de Esteban. Pero con los oídos tapados, el denuedo y el poder entraba hasta sus tímpanos y los hacía resonar, rechinaba los dientes, pero él no paraba la verdad de Dios, porque estaba juzgándolos por la palabra. Los Esteban de hoy no ocupan piedra para detenerse. A los Esteban de hoy los callan con ofrendas. Los callan con palmaditas en la espalda. Los callan con reconocimiento. Los callan con grados teológicos. Los silencian de todas maneras, sobornándolos. Y ellos prostituyen el evangelio con el tema de no juzguéis. Yo no soy nadie para juzgar. Estás patas arriba, que no es de otra cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Como por ejemplo, el rey Acab y Jezabel, con sus estrategias amenazantes, sus estrategias seductoras, hasta exterminadoras, porque con esa gente no se jugaba. O usted se sometía o usted moría. Amén. Quisieron ponerle bozal al profeta Elías. Quisieron ponerle bozal al profeta Micaías. La pregunta es, ¿lo lograron? No, porque Elías y Micaías no eran predicadores de Facebook. No eran predicadores de Instagram ni de YouTube, ni hermanos, no eran predicadores tiktokeros. Eran hombres de Dios. El espiritual puede juzgarlo todo y él no es juzgado de nadie. Cuando usted se guarda la vida para Dios, usted puede hablar libremente del adulterio porque usted no tiene cola que pisar. Pero si usted ha estado mensajeando con una mujer ajena, usted no puede venir a molestar los adúlteros porque usted es otro adúltero. Eso es terrible. Como vemos grandes predicadores de esos que dicen que llenan estadios. ¿Y quién lo tiene usted llenando estadio? Yo no estoy interesado ni en llenar este templo, pero que los que entramos aquí vayamos al cielo. Por ahí aparece un predicador de estos famosos, hermano, hablando en contra de los deportes, en contra de esto, en contra de lo otro. Y en la mera fiebre del mundial sale llorando de gozo por un gol y abrazando y besando, tirándole besos a un jugador. El Señor reprenda al diablo. Esa gente pierde el carácter. Esa gente pierde el temor de Dios. Esa gente pierde el pudor y la modestia en la iglesia. Por eso es que después salen diciendo, no me juzguen, solo Dios puede juzgarme. Porque ya metieron las patas al charco. Jezabel y Acab
quisieron embosalar a Elías primero. Elías, como todo predicador, más si era gavilaneño, más miedoso, por cualquier cosita se sentó el viejo y no se volvió a levantar. Y no vino Jezabel ni Acab a ver quién fue la Chabela. Pero lo que le quiero decir yo es que Elías tenía como ser humano miedo igual que nosotros. Dígalo, dígalo. Santiago lo afirma. Era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A usted le tiemblan las castañuelas, a él también. Usted tataratea para hablar ahí, a él también le pegaba eso. Usted le pega un sudor helado cuando lo dejan de predicar, a él también le pegaba eso. Le dan ganas de dejar de predicar cuando mira la cara de la comadre que está por ahí, hermano. Sí, también le dieron ganas a él de dejar de gritar. Se desilusionó cuando miraba que la gente solo se agachaba como ignorándolo. También se desilusionó, pero no cayó. Siguió hablando. Un día, el Señor le dijo: vas a ir a la plaza en Jerusalén y vas a darles una profecía. A todo esto él ya había matado 50 soldados con su capitán 2 veces. 100 soldados y 2 capitanes. Y el tercero se le había escapado porque el tercero se arrodilló y le dijo: por Jehová, te juro que yo vengo a la fuerza. Yo no vengo, yo sé quién eres tú, le dijo. Yo sé que te gusta la carne rostizada, pero yo no quiero ser quemado. Y lo perdonó. Pero entonces Dios le dice: ahora ve y lleva la palabra. Y se paró en la plaza y dijo: de aquí en adelante no vuelve a llover hasta que yo vuelva a hablar en este lugar. Oiga, eso es un compromiso grande. Eso no es como las profecías. Dice el Señor que va a haber un terremoto. No, sí, aquí lo dice Mateo 24. Desde hace 2000 años dijo el Señor, y yo estoy consciente que eso va a ir más acelerado, más seguido, uno tras otro, y hasta el final con los últimos que van a estremecer el mundo entero. Eso no es profecía. Ahora, cuando me diga el día, el lugar, la hora exacta, entonces sí, bueno, habló el Señor. Pero yo le puedo decir, hermano, preparémoslo para los terremotos que vienen. El Señor me ha revelado. Leí la palabra y ahí está la revelación. Pero Elías le dijo: no van a haber agua, señores, hasta que yo vuelva a hablar. ¿Y cuándo va a ser? Ahí les aviso. Como que esta canícula, digamos nosotros, ya va a pasar. ¿Cómo es que dicen los viejitos? ¿Cuándo es el que siembran aquí? En agosto, 10, 20. Entre 10 y el 20 se puede sembrar. Ahora, todo el mundo está esperando que en esa fecha empiece a llover. Preparando la tierra, otros tirando la semilla adelantado porque la gran fe que tienen es que va a llover. Y resulta que llegamos septiembre y no llovió. Agosto, septiembre, octubre no llovió. Noviembre no llovió. Diciembre y no llovió. Enero y no llovió. Y siguió. Cumplieron un año y no llovió. Y el hambre se empezó a venir porque el maíz y el arroz y todo lo que había antes se había acabado. Empieza la gente a correr de un lado para otro y hasta el profeta Elías estaba como desorientado. ¿Y yo para dónde? Porque él se sentía el culpable de haber dictado el juicio. ¿Quién le iba a dar de comer? Todos estaban bravos con él. Amén. Pero el Señor le dice: vete al arroyo de Kerib, oriéntate, vaya al oriente, ahí está el arroyo de Kerib. Y ahí le mandaba carne fresca, agua del arroyo. Se terminó la carne y se terminó el arroyo. Y le dice: ahora muévase a Sarepta de Sidón, a un pueblo extraño, hermano. Pero vuélvase allá a esa aldea y allá hay una viuda que lo va a sostener. Una viuda en tiempo de hambre. Si las viudas en tiempo de abundancia están con hambre. Ahora en tiempo de hambre una viuda no era esperanza, pero ahí se fue y ahí lo sostuvo el Señor. Él no pudo callar su mensaje. Después vino y los retó y usted sabe todo eso. Hizo el sacrificio, ganó el sacrificio. Jehová mandó fuego, consumió el sacrificio, venció a los Baales y empezó a llover de nuevo. ¿Pero qué pasó? Lo mandaron a amenazar y pegó carrera. Llegó el momento que deseó morirse.
Se puso tan mal que la cara de Elías era casi como la que usted está poniendo ahorita. Bien malito estaba. Deseaba morirse. Quítame la vida, Señor, no aguanto, ya no. Y el Señor lo mandó a alimentar. Y le dijo, todavía te falta mucho trabajo, levántate, camina. Y se levantó y esforzado con aquella comida, reforzado con esto, 40 días, 40 noches, Dios le dio la misión en el cerro y bajó para ungir al profeta que iba a quedar después de él, ungir a Jehú y a otro rey. Y hermano, y Jehú fue el que le quitó el bozal al pueblo porque mató a Jezabel. Quedó Acab. Y se levantó el profeta Micaías. Y cuando Micaías está en su apogeo, ya Acab había levantado otro montón de profetas falsos. Aquellos tienen engañado al rey con sus mentiras. No juzguéis para que no sea juzgado. Y Josafat lo hace que mande a traer a Micaías. Y Micaías viene solo para juzgarlo. Le dijo claramente, yo vi a Israel como ovejas que no tienen pastor. Le dijo claramente, si subes a Ramón de Galaad para pelearla, te van a matar y Israel va a quedar sin rey. El hombre se enojó y lo mandó a meter ¿a dónde? A la cárcel. Y dijo, me lo tienen a pan de angustia y agua de aflicciones hasta que yo venga en paz de la guerra. Y desde la cárcel Micaías gritó y le dijo, si tú vuelves en paz de la guerra, Jehová no habló en esta boca. No podemos frenar la verdad de Dios. No podemos cambiar la verdad por la mentira. No podemos honrar a las criaturas antes que al Creador. Eso no puede ser cambiable. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia. A su nombre, el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Hay medio mundo quejándose y murmurando porque, ay, es que yo me parezco a Jeremías. Óigame, Jeremías no lloraba de aguado. Jeremías lloraba de dolor por el pecado del pueblo, por la conducta que el pueblo mostraba ante la palabra de Jehová. No porque lo miraban mal, no, si a Jeremías lo garroteaban todos los días. Conocido como el profeta llorón, dice que sufrió el rechazo constante, no de un rey, de reyes. Amén. Y sacerdotes. Fue golpeado muchas veces, arrojado en una cisterna fangosa conocida como la mazmorra, para que allí muriera. Permaneció preso en una cárcel de puro metal en la plaza frente al palacio del rey, a lo raso del sol y a lo frío de la noche, desnudo en aquella cárcel móvil que le habían puesto ahí, en el patio de la Guardia Real, solo por advertir la caída de Jerusalén a causa de su pecado. Y ellos hacían todo eso para callar la verdad de Dios, porque siempre que Jeremías hablaba, les provocaba un grave problema a ellos, les revolvía desde las entrañas para adentro. Jeremías como que les metía la mano y les agarraba el corazón y se les retorcía, y eso era lo que ellos sentían que les afectaba y querían deshacerse de él. Lo tenían colgado en esa cárcel, en esa pudrición. Lo sacaban, lo ponían frente al rey, todo fangoso, hermano, aquel hombre. Y el rey le preguntaba con sarcasmo y le decía, ¿aún tenés palabra de Jehová todavía? Jeremías se sacudía los labios lodosos. Hay palabra de Jehová todavía. Y no cambiaba el mensaje. Qué terrible, hermano, que con 3 meses de instituto vengan hablando al revés. Que con 3 meses de escuela bíblica vengan ahora como panteras rosas a entretener la gente desde los púlpitos y tener ese séquito de vacas sin cuero en la silla, un atajo de locos sentados ahí, músicos trastornados cantando aquí, predicadores en calzoneta, en pantalones rotos, en centros sin manga, hablando desde los púlpitos, predicadoras empantalonadas, con la ropa pegada, con el ombligo al aire libre, enseñando teta. Óigame, hay que parar eso en el nombre de Jesús y hay que frenar lo que está matando al pueblo, porque los predicadores se callaron. Ay, qué bonitas enseñanzas teológicas. Hermanos, aprendan, sean respetuosos, acomódense, no maltraten. Es que no es maltrato, el creyente no agarra la palabra por maltrato.
El que es de Dios. El que es de Dios. Ahora dígame quién es el que se enoja. Y no le voy a decir el que es del otro, el que es del diablo. Así. Y quiere el apellido Chamuco. Amén, hermano. Permaneció precio porque lo querían silenciar. Pero diga conmigo, no pudieron. Y eran los reyes, los sacerdotes, los gobernadores. Y a ellos lo seguía todo el pueblo. O sea que Jeremías no tenía quien por él. Hasta el pobre el escribano que él tenía, Baruch, se le perdía por ratos, no estaba ahí. El sacerdote Pasur es el que le pegó el machetazo en el yugo con la espada a Jeremías y se lo quebró, porque Jeremías se puso un yugo para demostrarles qué yugo de esclavitud les esperaba en Babilonia. Y él se lo picó y le dijo: ¿a dónde está ese yugo? Y él le dijo: has picado uno de madera y el que a vos te van a poner es de hierro, viejo. Y Pasur se acordó allá en Babilonia. Se acordó en Babilonia. Pero no todo está perdido. Un gran pueblo, que no me juzgues, que no me toques, que solo Dios puede, que no te metas en mi vida. Un gran pueblo bastante. Pero había un remanente y eran jóvenes, fíjese, que sí escucharon a Jeremías. Y eso les sirvió en la esclavitud. Y eso los hizo estar parados ante la estatua. Eso los hizo estar firmes. Eso los hizo enfrentar el horno de fuego. ¿Cuántos? ¡Gloria a su nombre! ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque atendieron la voz de Dios. Pero los que se enojaron, allá fueron a perecer todos. Le violaron las hijas, le mataron a los hijos. Hermano, hicieron un montón de desastres. Esa gente no volvió viva. Oigan lo que dice Jeremías 28 al 10. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. ¿Qué es lo que gritaba? Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, escarnio cada día. ¿De qué sirve la palabra? De afrenta y escarnio. Quien predica la palabra debe de estar sabido de que no lo mandaron a buscar amigos a través de la predicación. No lo mandaron a buscar a congraciarse con nadie, ni a buscar favores a través de la predicación. Amén. Afrenta y escarnio cada día. Y dije, no crea que usted es el primero que renuncia. Y dije, dijo Jeremías, no me acordaré más de él, de Dios pues, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, esa es la ventaja que Jeremías tenía, el fuego en el corazón y no en la nariz. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de disimularlo, de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si yo claudicaría. Quizás se va a engañar, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él va delante de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta cómo están los predicadores de este tiempo de embosalados? No, es que la Biblia dice no juzguéis. Si no quiere juzgar, no predique. Sencillo. Pero desde que leemos la Biblia, desde que la leemos sin dar discernimiento, ya estamos ofendiendo a más de alguno. Amós, mientras profetizaba en el reino del norte, fue acusado de conspiración por el sacerdote Amasías. Amén. El líder corrupto religioso exigió al rey Jeroboam II que lo arrestara para silenciar el mensaje de justicia que estaba predicando en aquella sociedad el profeta Amós. Dice que Amasías llegó y le dijo: Amós, vidente, vete de aquí y ve a profetizar en Betel. Vete de aquí.
Gana tu pan de balde allá. O sea que usted no es el primero que van a tratar de que come de balde. Y qué vergüenza me va a dar a mí de decir que Dios me sostiene, pues. Ustedes son la iglesia que yo pastoreo. Yo no les paso pidiendo nada a ustedes para vivir. ¿O no? ¿O sí? ¿Verdad que no? Es que yo confío en el Señor que me llamó. Por el contrario, hacemos todo el esfuerzo para avanzar con lo que queremos hacer en la iglesia. Y es Dios el que provee. Y este está mandando a Amós a que vaya a buscar pan de balde, a pedir comida a otro lado, le dice. Y Amós le dice claramente así, disculpa, Amasías, le dice, espérame, le dice. Fíjate que no soy profeta, ni mi tata es profeta. Mi papá es un bueyero y yo recogía higos silvestres. ¿Me escuchó? Pero de allá me llamó Jehová y me dijo que viniera a predicar esta palabra, y eso es lo que yo estoy haciendo. Por tanto, oíd palabra de Jehová. Y le empezó a dejar ir al juicio en crudo, hermano. Y ese viejo se rascaba el pelo. Y llegó donde el rey y le dijo el rey, matémoslo, hagamos algo, pero ya no lo aguante, sí, hombre. El predicador que no incomoda a una sociedad corrupta, que no incomoda a los tibios, mediocres, hermanos medios cascabeleados de la iglesia, que averigüe qué es lo que está predicando. Porque el mensaje de Dios juzga la maldad. Amén. Ay, hermano, pero es que no hay amor. Pues por amor se predica la verdad. ¿Sí o no? Isaías, según la tradición, extrabíblicamente, hermano, como la ascensión de Isaías, se conoce una tradición ahí. El rey Manasés ordenó que Isaías fuera capturado y ejecutado, siendo aserrado por la mitad. ¿Qué fue lo que tanto le dolió? Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre su señor. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ellos se han vuelto atrás. ¿Me está escuchando? ¿A quién le va a gustar que lo traten menos que el burro y que el buey? Amén. Debido a las duras y severas advertencias, Isaías murió partido por la mitad. Y otro que diga, pastor, fíjese que me cerraron la campaña porque lo invité a usted y dicen que ya no hay permiso que usted venga a predicar, y yo me voy a agarrar un lazo y me voy a ahorcar. Aunque ahorcándome se me crece más la lengua, pero no me va a servir. Así que me conformo con la que tengo y sigo predicando a donde Dios abra las puertas. Y a última hora que cierren todas las puertas, yo siempre lo he dicho, le pongo bocinas al carro y yo ando predicando en la calle y me voy con Chago Zúñiga a pasear a Tocoa. Y compro otro cuerno yo también. Y andamos pitoreteando en la calle ahí. Pero el mensaje no se va a callar. Ezequiel, en el exilio de Babilonia, Dios le ordenó enmudecer temporalmente como señal para el pueblo rebelde. Finalmente, hermanos, la tradición relata que fue asesinado por un líder israelita al que reprendió por la idolatría. Ninguno de los hombres de Dios ha terminado tan bonito. ¿Por qué? Por no dejarse llevar del cuento, no juzguéis. Porque ellos sabían que fueron puestos para eso. Así que la verdad de Dios no la va a callar. Ningún mequetreque que salga ahí con que no juzguéis, que tú no eres Dios para juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Cuántos alaban al Señor? Miqueas fue perseguido, amenazado de muerte por los reyes de Judá y los falsos profetas debido a sus constantes denuncias contra los líderes corruptos e inminente juicio divino que venía sobre Israel. También dice que lo persiguieron. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por haber declarado el adulterio del rey Herodes con su cuñada.
¿No cree que Juan tuvo oportunidad de poder dejar que su cabeza siguiera sobre su cuello? Sí, tuvo, pero no retrocedió con la verdad de Dios. No podemos pararnos aquí después porque fuimos a traer un cartoncito a una escuela bíblica y lo tenemos en la pared, el reverendo tal, el teológico tal, el licenciado en no sé qué. Venir aquí después a decir, hermanos, yo estaba equivocado, hermanos. Hoy he aprendido a hablar. No, hoy aprendió a mentir, hijo del diablo. Usted no está predicando la verdad. Usted tiene que seguir en la verdad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Y podíamos seguir hablando de todos los hombres de Dios. Pregúntele a Pablo todo lo que le pasó. ¿Lo callaron? No. Aún estando en la cárcel ya para ser muerto, para ser asesinado. Ahí está Pablo escribiendo su última carta. Con rapidez. Porque según rebalaba la pluma sobre el papel, rebalaba la lima sobre la navaja, sobre la espada allá afuera en el patio donde el verdugo lo estaba esperando. Y por eso él aconseja a su siervo Timoteo y le dice, yo hasta aquí llego, pero usted sigue, mi hijo. Usted sigue, mi hijo. Tenemos que formar gente que siga después de nosotros. Tenemos que levantar esa columna de generación que va ahí. Si el Señor tarda un par de años, yo me voy allá a la quebrachera, no es muy feo eso ahí. Me voy a la Marañonera de Salalagua y allá me voy a descansar, gloria a Dios. Pero aquí se levanta esa generación, detrás de esa generación la otra generación y esto sigue. Pero la verdad desde este púlpito no faltará sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre. Hoy no juzguéis. Tú no eres Dios. Solo Dios puede juzgarme. Es el bozal, es el freno que ha silenciado púlpitos por todos lados. Amén. En la doctrina cristiana, el pasaje de Mateo 7:1 no pretende ser un bozal para los predicadores, sino una advertencia contra la hipocresía y la condenación injusta. Lo que está advirtiendo el pasaje es contra la hipocresía y la condenación injusta. A veces condenamos a una persona por algo que no merece condenación, cuando nosotros tenemos acciones que merecen más condenación. Su propósito es corregir. Amén. ¿Y qué? Corregir el juicio superficial y despiadado que a veces se aplica a los demás. Pero no elimina la responsabilidad de discernir ni de enseñar la verdad bíblica que desenmascara y que, confronta al pecador por su maldad. No está quitando autoridad la palabra para que la maldad sea desenmascarada. Amén. El debate sobre el límite entre la predicación y el juicio se centra en las siguientes perspectivas. Diga conmigo, el mandato de discernir. Hay un mandato de discernir. Los predicadores estamos llamados a instruir, a corregir, a reprender, a redarguir. Amén. Con denuedo y toda autoridad. Y cuando Dios dice a través de Pablo, ninguno te menosprecie, es lo que se espera. Que nadie te menosprecia cuando estás diciendo la verdad, pero lo más seguro es que lo que vas a tener es menosprecio. Tenemos que discernir. Amén. ¿Y cuál es discernir? Lo dice el apóstol. Perdón, lo dijo Jesús. ¿Por qué no miras primero? Eso es discernir. La viga en tu propio ojo. Cuando descubrimos esa gran palanca que andamos en el ojo, nos damos cuenta que la basurita que andaba el hermano era una cascarita que salió de esa palanca de nosotros. De ahí se desprendió esa cascarita, que es la que anda el otro hermano. Pero cuando nosotros ordenamos nuestra vida y quitamos esa gran tranca, no, ya miramos diminuto, ya podemos abrazar al hermano y decir, mire hermano, permítame, aquí tiene una basurita, se la voy a sacar, vaya.
y nadie le va a murmurar. Pero usted queriendo sacar una hojita del ojo y usted con semejante ceibo en la cuenca de sus ojos. Segunda Timoteo 4, 2 al 4, le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Predique la palabra. Tal discernimiento es útil para identificar las falsas enseñanzas, para advertir sobre el pecado, para guiar a las congregaciones, y es necesario hacer evaluaciones basadas en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia de lo que está viviendo mi hermano? ¿Qué dice la Biblia en la situación de mi hermana? ¿Qué dice la Biblia? Porque podemos estar matando a alguien que aún Dios todavía le está dando vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por eso el discernimiento es útil. Pero cuando tenemos los oídos vendados y estamos censurados, aleluya. Por ahí viene don Rupertón que regaló el techo del templo y hace grandes desastres y no le decimos nada. Viene Rupertillo que lo que logró fue dar un vidrio para la ventana y hizo algo más leve, pero le montamos 2 años de disciplina. ¿Son juicios justos? No. Vámonos a la palabra. La palabra tiene las reglas disciplinarias. Y hasta eso se está predicando ahora, que no hay disciplina. Pero si hasta en el secot hay disciplina, ¿cómo no la va a haber en la iglesia? Amén, hermano. Ahora, el peligro de la hipocresía es la enseñanza contra, el peligro de la hipocresía es la enseñanza central de Mateo 7. Porque la hipocresía es peligrosa. Dígale que está al lado suyo, la hipocresía es peligrosa. Advierte contra juzgar a los demás mientras se ignoran los propios errores. Eso es lo que Dios está prohibiendo aquí, no que no se juzgue. No está diciendo que no se juzgue, sino que tenemos que hacerlo sin ignorar nuestros propios errores. Ya que el comal, como dije al principio, no puede corregir a la olla, pues los dos tienen el mismo tile. Usted no puede ir hacia un lado de mí porque soy más santo que tú. Pero si les preguntamos en realidad cómo están las cosas, los dos están iguales posiblemente, para no ofender a nadie. O salimos peor. El juicio humano suele ser parcial e incompleto, porque solo en Dios hay verdadera justicia. La palabra justicia significa el trato imparcial con los demás. Dios no tiene parcialidades con nadie. Amén. Entonces el trato que nosotros debemos desarrollar es un trato imparcial. O todos en el suelo o todos en la cama. Amén. Dice que es parcial e incompleto, mientras que Dios es el único que puede juzgar con justo juicio hasta el final. El justo juicio, Jesús mismo lo instruyó en el 7:24 del mismo capítulo, de la misma época del mensaje de Mateo, en Juan 7, y dice: a no juzgar según las apariencias, sino a juzgar con justo juicio. No podemos juzgar por lo que aparenta el hermano. A veces nos adelantamos a proveer. Eso es todos los días. Todos los días nos adelantamos a proferir un juicio. Todos los días. A cada momento. Y somos así. Proferimos el juicio y después de que lo proferimos ya, no era así, dice. Me equivoqué. Vale que no lo divulgamos.
pero a veces lo divulgamos. Y ahí es donde quedamos en vergüenza. Amén. Le voy a poner un ejemplo para que vea que yo no le escondo nada acá. Mire, hoy veníamos con mi esposa y Raquel. Alcanzamos el camioncito, estaba esperando al hermano Virgilio que se subiera con su esposa. Solo venía la nuera de hermano. Sí que Marcelino, tengo tiempo de novela que hasta el nombre se me olvidó. El nuera de Marcelino venía ahí en el camión, en las banquitas atrás. Y yo me adelanté y le dije a mi esposa, mira ese camión a dar esa vuelta, semejante camión hasta allá para traer una hermanita nomás. ¿Qué estará pasando con los hermanos del Paso? Y cuando asomo ahí, los tres que podían venir ahí están sirviendo, aquí estaban adelante. Pero yo ya me había adelantado a eso. Es lo malo. Yo tenía que haber esperado llegar aquí. No veo a Marcelino, no veo. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Ah? ¿Qué pasó con ellos? Pero yo ya lo dije, no van, mira. ¿De gusto va ese camión allá? ¿Se ve que juzgué o no? Le pongo ese ejemplo porque está fresquito, todavía echa humo. Este juicio debe de estar motivado por el amor y la compasión, por el deseo de restaurar al hermano y no por superioridad moral. ¿Me está escuchando? O por el deseo de destruir o condenar. Porque a veces nosotros juzgamos, pero lo hacemos, hermano, con aquel sobreheroísmo sobre los demás. Como queriendo demostrar que somos mejores. Y eso no lo puede demostrar usted, que usted es mejor que nadie. Eso lo habla su actitud, su accionar, sus obras. Lo que usted hace, eso hablará de usted. Por eso el Señor pagará a cada uno según sea su obra. Este juicio debe de estar motivado por el amor, no por otra cosa. Cuando un predicador expone la palabra de Dios, no omite opiniones personales, sino que transmite un mensaje que confronta al oyente para que examine personalmente su vida, para que reconozca sus necesidades de arrepentimiento y para que busque la gracia de Dios a tiempo. No es que lo está juzgando solo por molestarlo o porque crea que el predicador tal vez no tenga algo que corregir. ¿Cómo no? Puede que sí, pero Dios le está hablando a usted para que se arrepienta. El juicio viene para traernos al arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Ahora, si Dios te ha llamado, si Dios te ha enviado a predicar, esto va para los predicadores, incluso los que están sentados, que han tirado de la toalla, que todavía la pueden levantar. No permitas que las amenazas, no permitas que las censuras, no permitas que ni la fama, ni el dinero, ni la comunidad, ni los grados teológicos, amén, ni los ofrecimientos económicos, ni cualquier sentencia humana te embozale la boca. No permitas eso. Habla, habla, habla y no calles. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Por quién fuimos aprobados? Aquí está la iglesia, hermano. ¿Por quién fuimos aprobados? ¿Para que se nos confiase el cuento, el chiste, la fábula? No, el evangelio. Por eso hablamos así, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Cuando Pedro y Juan fueron sacados de la cárcel, amedrentados, amenazados, para que no siguieran hablando, predicando en nombre de Jesús, ya en la parte del capítulo 4,
después de la curación del paralítico, la amenaza después de la carceliada, los intimidan y le dicen que no vuelvan a hablar en nombre de Jesús. Entonces dice que viendo el denuedo de Juan, cuando Pedro y Juan se pararon llenos del Espíritu Santo, viendo el denuedo de Juan y de Pedro y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno en este hombre, a hombre alguno en este nombre. Y dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, poniéndose, dice acá, respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Termino con esto. ¿Qué podrá callar el mensaje que usted dé cuando la obra de Dios es visible en usted? ¿Algo lo podrá callar? No. Usted me puede caer mal como yo le caiga a usted, pero hay algo que yo no puedo negar: es la obra que Dios ha hecho en usted. Aunque usted me caiga mal, aunque yo no me lo trague, pero en el fondo yo sé que usted es de Dios y que Dios está con usted. Y aunque yo hablo por lata, hablo por hablar, hablo porque no se me acabe la saliva, pero en el fondo yo sé que usted está en lo correcto, porque con el necio no se saca tarea. Al necio se deja en su camino. Déjele que él dice que su camino es recto, déjelo que se vaya a descalabrar con la muerte. Pero siempre grítele que el peligro está adelante. Hasta el día que se muera, siga gritándoselo. No se deje embozalar. Y yo insto a los predicadores que hoy esta mañana nos escuchan: no te dejes embozalar. Que los concilios te están amenazando, que no te van a invitar. No te dejes embozalar. Que la misma iglesia que pastoreas te está amenazando, que no te va a ayudar a comprar los frijolitos. No te dejes embozalar. Que hoy, como tenemos 4 veranos en el año, hay motates 4 veces. ¿Se ha fijado que todavía están saliendo motates? Pues sí, sí, que como aquí tenemos otro verano, después que llueva van a volver a salir otros motates. Después vienen los piñicos y después vienen los jocotes y después vienen los mangos. De hambre no los vamos a morir si los pájaros no se mueren. Pero no nos dejemos poner bozal. Amén. El único que gobierna nuestra vida como predicadores es el Espíritu de Dios y el poder de su palabra. ¿Qué tal si nos ponemos paraditos? Y ahí paraditos le damos gracias a Dios.